¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el video. En esta ocasión estaremos revisando el tema de la República Restaurada. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar algunas características de las presidencias de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Además, buscamos conocer el contexto en que se proclaman los planes de la Noria y también el plan de Tuxtepec. Es importante entonces indicarle a todos aquellos que están viendo este video que ojalá nos hagan el favor de suscribirse al canal. Ya saben ustedes, es importante para nosotros pues tener, digamos, más seguidores. Dicho lo anterior entonces, vamos a continuar. Y bueno, se conoce como la República Restaurada al periodo que va entre el año de 1867 al año de 1877. Son 10 años en este caso de un periodo de estabilidad, ¿no? Después de tantos problemas internos en nuestro país, comienza un poco la estabilidad. Son 10 años donde los liberales mexicanos triunfan y tendrán en sus manos el poder político de nuestro país. El nombre se adjudica entonces a la intención de los liberales mexicanos de restablecer el orden y el respeto a la Constitución del año de 1857. Se había quebrantado sobre todo esta cuestión del orden, se había quebrantado sobre todo esta cuestión del respeto a la Constitución de 1857 y entonces al final los liberales mexicanos a partir del año de 1867 pues comenzarán a tener esta posibilidad de gobernar nuestro país y sobre todo intentar dar respeto a la Constitución de 1857. Estamos observando la imagen, el evento que de alguna manera dio forma al triunfo liberal y el inicio sobre todo del periodo de la República Restaurada es el Zócalo capitalino en una, digamos, en una pintura del año 1857. Es una época entonces de euforia periodística, va a haber importante libertad de expresión durante esta época. Van a destacar los casos de algunos periódicos de corte liberal, caso por ejemplo del siglo XIX. También tenemos el caso del Monitor, son dos periódicos con ideología liberal. Y también tendremos algunos periódicos conservadores, caso del Pájaro Verde o La Voz de México. Los conflictos entonces ya no van a ser entre mexicanos, sino que ahora van a ser conflictos entre liberales. Esta sería una de las características de este periodo. Y también se van a vivir importantes represalias contra conservadores mexicanos. Todos aquellos que tuvieran ideología conservadora, pues van a sufrir importante represión por parte del gobierno liberal en aquel momento. Entonces los conservadores tendrán que de cierta manera sufrir este acoso por parte de los liberales en cuestiones sobre todo políticas. Los liberales entonces se dividen esencialmente en tres grupos. Tenemos, por supuesto, a un grupo que se le considera o se le conoce como los juaristas. Por otro lado tenemos a los lerdistas, encabezados principalmente por Sebastián Lerdo de Tejada. Y por otro lado tenemos a los porfiristas. Y entonces así los liberales mexicanos están prácticamente partidos en tres. Una vez que se llevan a cabo las elecciones, ¿verdad? Benito Juárez resulta electo para el periodo que va entre el año de 1867 a 1871. Recordemos que en años anteriores Juárez había tenido el control del Poder Ejecutivo y ahora a partir de 1867 va a ser electo a través del voto por la convocatoria a elecciones. La presidencia de Benito Juárez tuvo las siguientes características. Va a haber una reducción importante del ejército. El gasto que se hacía entonces hacia cuestiones relacionadas a mantener al ejército se va a recortar precisamente en la búsqueda de un proyecto que tuviera que ver con el fomento, por ejemplo, a la agricultura, que sería sería otra de las características. Incorporar la revolución industrial a nuestro país sería otro de los proyectos. Note usted cómo aquí estamos logrando encontrar, por ejemplo, cuestiones relacionadas a un proyecto más a mediano plazo. También otra de las características importantes de esta época es la educación laica y gratuita que va a fomentar el gobierno de Benito Juárez.
sobre todo en la búsqueda de tener en la población esta cuestión de una preparación, sobre todo para tener esta cuestión de estar capacitados para una situación de industrialización en nuestro país que era bastante urgente. En el año de 1871 se van a repetir elecciones presidenciales. El vencedor es Benito Juárez, el derrotado va a ser Porfirio Díaz, también va a participar Sebastián Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz, de cierta manera, aquí va a haber una cuestión de que se va a rebelar, no va a estar de acuerdo porque para él la reelección no era posible y tenía la razón. La Constitución de 1857 en ningún momento permitía esta cuestión de reelección y va a proclamar entonces el Plan de la Noria. Con el Plan de la Noria está buscando que al final se respete esta cuestión de la Constitución de 1857 en relación a la reelección. Este plan de la Noria pues no va a tener mucho éxito. Benito Juárez va a lograr tener el control, va con su ejército a tener el control de esta rebelión, pero sí quedará como esta cuestión relacionada a que al final no se estaba respetando pues la esencia de la Constitución de 1857. La presidencia de Juárez durará muy poco, ya que en el año de 1872 va a morir por situaciones cardíacas. Al final de este año se van a realizar elecciones en nuestro país y el triunfo ahora va a ser para Sebastián Lerdo de Tejada. Nuevamente va a haber una derrota para el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz entonces va a sufrir otra derrota más en cuestiones de elecciones porque ahora la preferencia de los votos va a ser para Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada lo que va a hacer es darle un poco de continuidad al proyecto juarista. Por ejemplo, entre sus características podríamos mencionar el rango constitucional que le va a dar a las leyes de reforma. Tenemos acá a un presidente entonces con un espíritu un poco más anticlérico, antirreligioso. Va a refundar el Senado de la República para que exista esta cuestión de equilibrio de poderes en la Cámara, ¿no? Tener Cámara de Diputados y ahora Cámara de Senadores. Expulsa también a la orden jesuita por cuestiones de la aplicación de las leyes de reforma. Y también se podría mencionar el caso de la inauguración del tren de Veracruz a la Ciudad de México y por supuesto también mencionar el aumento de la red telegráfica. Y entonces este proceso de la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada tendrá sus tintes especiales, sobre todo en el tema relacionado a la aplicación de las leyes de reforma y sobre todo a imponer o a tener un mejor control político en cuestiones de espiritualidad o religiosidad. Se llevan a cabo elecciones en el año de 1876, termina el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada. El vencedor va a ser nuevamente Sebastián Lerdo de Tejada. Acá hay otra cuestión relacionada a la reelección. Note usted cómo los dos presidentes del periodo intentan reelegirse y los dos lo van a lograr, de hecho. La respuesta ahora por parte de los seguidores de Porfirio Díaz va a ser el plan de Tuxtepec o la revolución de Tuxtepec, como también se le llega a nombrar. Se establece que Díaz encabezará por medio de este plan de Tuxtepec, se ordena o te establece que el plan de Tuxtepec dice que Porfirio Díaz va a encabezar la organización del país. Ahora en este caso sí va a tener éxito, aunque a un principio el plan de Tuxtepec, la revolución de Tuxtepec no tuvo tanto éxito, porque va a intentar, por medio de la violencia, tomar la presidencia de la República, iniciando por el norte de nuestro país. No va a tener éxito, va a ser detenido por el ejército de Sebastián Lerdo de Tejada. Lo que va a hacer en este caso Porfirio Díaz es dirigirse al estado de Oaxaca, para que allí, con su arrastre popular, porque como usted sabe, él es originario de este estado, y entonces al final, iniciando de nueva cuenta la rebelión desde ahora el estado de Oaxaca, pues tendrá éxito. Y así entonces va a tener esta cuestión pues de dominar políticamente y también militarmente. Sebastián Lerdo Tejada no va a tener muchas opciones y pues va a renunciar y se va a exiliar en Estados Unidos. Y así con esto pues prácticamente se termina la República restaurada porque comenzará otro proceso, otro periodo histórico importante conocido como el Porfiriato. Por supuesto también videos disponibles en este canal. Y bueno, con esto le damos fin a la presentación. Agradecemos por supuesto muchísimo su atención
Nos quedamos a espera de algún comentario. Para nosotros en el canal es trascendental sus comentarios. Ojalá que nos pudieran decir qué es lo que opinan de los videos o qué cosas quisieran ver por acá. Nos estamos viendo próximamente. Chao.